Vamos a continuar, hermanos, entonces con el estudio que estamos llevando de el conocimiento del Dios vivo, el pastor Paul Wasser. Y entonces vamos a continuar, vamos a mirar hoy la lección número 2, que tiene que ver con los peligros de no conocer, tiene que ver con el creciendo en el conocimiento de Dios. Que veamos dos cosas hace 8 días del conocimiento de Dios. La primera lección, veíamos el más elevado de todos los conocimientos, el conocimiento de Dios. Y veíamos los beneficios de conocer a Dios, 4 beneficios, lo recuerdo. Eso nos permite tener un entendimiento claro, nos permite confiar más en Dios o tener fe, nos da una fortaleza espiritual y nos ayuda en la perseverancia. Esos son los beneficios de conocer a Dios. Veamos ahora sí los peligros de no conocer a Dios. Veíamos 6 peligros, hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen, que es el mayor peligro. 2, tener una falsa adoración. 3, ser incrédulos o tener falta de confianza, que sería lo opuesto a así conocerlo. 4, tener una visión o un concepto indiferente o apático del pecado. La gente hoy día no siente el pecado, no lo ve precisamente porque no tiene conocimiento de Dios. Eso nos lleva a un quinto punto, la iniquidad, es decir, vivir sin una ley, ya que si no se conoce a Dios, que es el dador de la ley, pues no se va a conocer la ley. Y número 6 es el juicio divino y una destrucción que vendrá sobre todos aquellos que no conocen a Dios. Ya vamos a avanzar, lección número 2, el creciendo en el conocimiento de Dios. La pregunta sería, ¿cómo viviremos entonces? Si el conocimiento de Dios es lo más importante, ¿cómo vamos a vivir en ese conocimiento de Dios? Y aquí nos dice el Salmo 105, 4 y 5, mire lo que nos dice, qué es lo que debemos hacer para crecer en el conocimiento de Dios. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Mire 3 expresiones aquí: buscad a Jehová y su poder. ¿Qué nos toca a nosotros? Buscarlo. Buscad siempre su rostro. ¿Qué nos toca? Buscar siempre el rostro de Dios y acordarnos de esas maravillas. Es decir, Dios espera que el hombre pues le busque. Y nosotros sabemos que si lo buscamos, porque ya no lo buscó primero, no se encontró. Pero obviamente si queremos seguir creciendo en ese conocimiento, pues nos toca buscarlo a Él. Y esto implica, hermanos, buscarlo sobre todo donde hay centros de predicación. Por eso la iglesia es muy importante. El hecho de congregarnos, de reunirnos, porque cuando nos reunimos como hermanos, nos congregamos, nos vamos a exponer a la predicación, a la palabra, y ahí estamos buscando pues su rostro. En Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora note este pasaje lo que está diciendo. Si nosotros proseguimos en conocer, es decir, no vamos a quedar ahí en el nivel que ya tenemos. Cada uno tiene un nivel de conocimiento de Dios diferente, pero como hay que crecer en ese conocimiento, si proseguimos en buscar al Señor, dice que Él vendrá a nosotros. Lo mismo Jesús le dio de otras maneras. Buscar a Jehová mientras pueda hacer allá, es decir, un momento donde Él se va a dejar encontrar, y Él se deja encontrar si nosotros pues le buscamos. Aquí hay una nota del pastor Paul Wasser, dice: la palabra esforcémonos traduce un vocablo hebreo radaf, que significa perseguir, correr tras algo, búsqueda o persecución. Eso es buscar a Dios, perseguir el conocimiento de Dios, buscar a Dios, correr tras ese conocimiento de Dios. Dice que no debemos ser despreocupados ni apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios. Antes bien, debemos estar decididos, ser activos y aún ambiciosos de tener ese conocimiento. Eso no es malo, hermano, no es malo. Eso tira por el suelo la famosa creencia pues que dicen que el estudio mata, ¿no? Que va a matar el pecado, como hemos escuchado por ahí.
Sí, la Biblia dice que mucho conocimiento es fatiga de la carne, y aunque eso es cierto, pero bíblicamente no, espiritualmente no. De pronto sí en lo natural, pero espiritualmente no, al contrario, porque espiritualmente nos edificamos, hermanos, crecemos. O sea que hay un esfuerzo que debemos tener, hermanos. Dios ya nos encontró, ya lo estamos conociendo, ahora nosotros debemos proseguir en ese conocimiento y no debemos ser perezosos, no debemos ser flojos para ese conocimiento. Bueno, los que predicamos la palabra nos toca esforzarnos mucho para tener un buen mensaje, ¿no? Y tantos recursos que hay. Yo quisiera, primero con Apocalipsis, tengo 7 comentarios y cuando más tiempo tengo me alcanzo a leer solamente 5. Me quedan 2 ahí, me es difícil, pero hay veces que leo solo 3 y no alcanzo y quisiera saber qué piensa la otra persona y por eso es estudio de educación. Pero hay una promesa en Proverbios 2 al 5 en esto de proseguir en buscar a Dios. La promesa nos dice así, Proverbios 2, 5: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Luego dice: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Es decir, nuestro oído debe estar atento a la sabiduría, buscar esa sabiduría, en este caso la sabiduría de Dios. Inclinar mi corazón a la prudencia, yo debo inclinar mi vida entonces, mi corazón. Si clamares a la inteligencia, me invita a clamar, a la prudencia diré su voz otra vez. Y luego dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Imagínense el ejemplo que pone. Y obviamente aquí está hablando de la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Así como la gente busca el dinero, no sé si alguien ha buscado oro. Yo tuve la oportunidad de ir, pero no, mi hermano fue el que fue a Minas con mis tíos a buscar oro. Yo me acuerdo que ellos se fueron como 3 meses. ¿Y qué hacían por ahí en las montañas? No, ellos tenían que buscar. Y entonces uno dice, bueno, y la gente hace lo mismo cuando va a buscar a Dios. ¿Qué hace la gente por buscar la plata? ¿Por qué la gente viaja al extranjero? Van para Europa, para Estados Unidos, para otros países. Ahora es para Chile, ¿no? Y no importa la familia, la dejan, todos se van. ¿Pero por qué? Porque van a buscar plata, van a buscar donde hay más dinero. Y dice aquí: si así hiciéramos nosotros con la sabiduría, la alcanzaríamos. Porque mire lo que dice el verso 5: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo yo voy a entender el temor de Dios? Y sobre todo el punto es: ¿cómo voy a hallar yo el conocimiento de Dios si me quedo pasivo? Yo tengo que poner de mi empeño, tengo que poner de mi parte, tengo que sobreponerme a todo aquello que quiere impedir que yo tenga un conocimiento de Dios. Y le voy a decir algo: en todas las iglesias que yo he pastoreado, pues teníamos algo y lo aprendí, y es verdad, aunque lo aprendí, es verdad. Casi siempre Satanás pone trabas, sobre todo el día de culto. No sé si a usted le ha pasado, pero es el día de culto que lo llaman, es el día del culto que le llega el cliente, es el día del culto que usted tiene que atender algo, y entonces uno dice: pero ¿cómo es esto? Yo tengo que orar mucho por eso. Y a usted le pasa. Entonces es el día de culto que va a llover, es el día de culto, pasan tantas cosas. Es porque Satanás se está oponiendo para que nosotros no conozcamos. Por eso aquí la idea es: esforcémonos, hermanos. Tenemos que esforzarnos para poder hallar el conocimiento. La nota aquí del pastor Paul Wasser es: hay una relación inseparable entre las escrituras y la oración. Debemos alzar nuestra voz a Dios en oración, rogando que Él nos conceda conocimiento de sí mismo y entendimiento de su voluntad. También debemos buscar este conocimiento como si buscáramos plata, un tesoro escondido en lo profundo de una cueva o mina. Así que nota también que hay una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor de Dios. Cuanto más lo conocemos, más lo respetaremos y honraremos con nuestras vidas. Entonces, ¿para qué es el conocimiento de Dios según lo que vemos aquí? Pues, hombre, para que le honremos, le glorifiquemos, tengamos respeto, tengamos temor de Él. Aquí vamos a mirar ahora las características de los justos cuando tienen un conocimiento, pues, de Dios. En el Salmo 27, 8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro.
tu rostro buscaré, oh Jehová. Y yo estaba pensando en ese salmo. Mi corazón ha dicho de ti, es decir, mi corazón como que le habla, y está hablando de mi espíritu, mi corazón como que le habla a la persona o al ser será. Mi corazón ha dicho de ti o de Dios, buscad mi rostro, buscar su rostro. Y luego dice, se responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es decir, tiene que haber una disposición del corazón para poder buscar el rostro de Dios, y obviamente tiene que haber una delicia en ese rostro de Dios, en ese conocimiento de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura para hallar a Cristo, porque él conocía lo otro, pero ahora él conoció a Cristo y dijo, pues hombre, es más importante que Cristo. De hecho, el pasaje está ahí, Filipenses 3, 7 y 8, donde dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, no es que Pablo esté anulando todo lo demás. Lo que él está diciendo es que hay una prioridad por encima de todo lo demás. Lo demás lo puedo perder. Lo demás lo puedo llegar a tener hasta como pérdida, con tal de tener el conocimiento de Cristo. Ahora preguntémonos, hermano, ¿estoy yo buscando a Cristo? Mi prioridad es el conocimiento de Cristo. Pensemos que sí, creamos que sí. Luego hay una nota allí del pastor Paul Wasser, dice, una de las características más obvias de los justos es que buscan conocer a Dios y su voluntad. Conocer a Dios y su voluntad. Sin embargo, hasta los creyentes más maduros y celosos tendrán luchas con el pecado y la apatía. En este caso se presenta la apatía como un pecado de no buscar a Dios. Todos debemos perseverar en conocer a Dios. Conocerlo y agradarlo debería ser nuestra más grande obsesión y la verdad que controla nuestra vida. Como dijimos nosotros la vez pasada, lo único que nos llevamos nosotros a la eternidad, si es que algo nos llevamos, es el conocimiento de Dios. ¿Qué se lleva usted, hermano? Nada. Por más que nos esforcemos, por más que acumulemos, por más que tengamos, disfrutemos lo que Dios nos da, pero no como la prioridad debería ser nuestro conocimiento. Creo que hemos visto que dice Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que lo conozcamos a Él. Entonces, la vida eterna consiste en el conocimiento que tengamos de Dios. Así que esa debería ser nuestra prioridad, buscar a Dios por encima de cualquier cosa. Ahora, hay unas características aquí de los malvados, y entonces hay características de los justos, que es buscar a Dios con todo su corazón, digámoslo así, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pues obviamente las características de los malvados será lo opuesto. Y eso lo encontramos en Job 21, 14 al 15. Job 21, 14, 15, donde nos dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros. ¿Qué dicen los impíos? Apártate de nosotros. Usted dirá, pero yo no escuchaba a ningún impío que diga eso. ¿Cómo que no? Cuando un impío no busca el conocimiento de Dios, cuando no oran, cuando no leen la Biblia, cuando no van a la iglesia, cuando no se preocupan por conocer a Dios, es más, como que están opuestos al conocimiento de Dios. Apártate de nosotros. Como veíamos esta mañana, ¿no? Como dice que los impíos iban a hollar a Jerusalén. Ya hemos visto que Jerusalén ahí de alguna manera está tipificando a la iglesia, y que los impíos lo que hacen es eso, porque la palabra hollar y pisotear aquí tiene que ver con un menosprecio, menospreciar la iglesia, menospreciar en este caso el conocimiento de Dios. Eso es lo que hacen los impíos. Entonces los dicen pues a Dios los impíos, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué tal eso? No queremos, Señor, no queremos conocer tus caminos, no queremos conocer tu voluntad, no queremos conocerte, Señor. Y luego dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Oye, qué atrevidos. ¿Quién es? ¿De quién es? Y luego dice, ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, si hubiera un provecho, claro que hay provecho, pero ellos no lo entienden. Pero dice, y yo creo que están pensando en lo material. Yo decía esta mañana que esa es la razón por la cual tantas iglesias crecen, porque de todas maneras hay un provecho. Claro, yo voy a la iglesia y Dios me bendice. Yo voy a la iglesia y esta semana los negocios me van a ir bien. Entonces siempre están buscando un beneficio. Y yo creo que eso es lo que dice. Bueno, ¿de qué nos aprovecha que oremos a Él? Claro que para nosotros aprovecha mucho
pero para el impío no, ellos dicen que no. Ahora, el Salmo 14, del 1 al 3, es un salmo muy tremendo. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Ya el Señor le dijo de una vez, es necio, al atreverse a decir que no hay Dios. Ahora, ¿pero por qué él dice que no hay Dios? Porque él quiere vivir una vida independiente de Dios, no quiere tener un compromiso con un ser al cual deba conocer más, deba adorar. No quiere que se le exija nada. Se han corrompido, por eso dicen que no hay Dios, porque se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora noten dos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios, no lo busco. ¿Quién es un entendido? Aquel que busca a Dios. Dios miró a ver si había algún entendido, algún sabio, algún inteligente que buscara a Dios. En otras palabras, para Dios quien lo busca es sabio, es inteligente. Para Dios quien no lo busca es un necio, es un tonto, es un bobo. Así. Porque la palabra necio eso es lo que implica. El necio en su corazón implica una persona tonta, una persona que le falta, como decimos nosotros popularmente, le falta un tornillo. Versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo bueno, obviamente, es buscar a Dios. La nota acá es, siempre debemos recordar que en otro tiempo fuimos las personas descritas en Juan 21 y en Salmo 14, eso fuimos nosotros. Y lo seguiremos siendo de no ser por la gracia de Dios. Ahora lo amamos porque Él nos amó primero, es 1 Juan 4:19. No lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros primero, en Romanos 3:11. No lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros primero, según Juan 15:16. Cualquier bien que pudiéramos hacer y cualquier deseo de buscar a Dios que tengamos es el resultado de la obra de Dios en nosotros, en Efesios 2:10. Por lo tanto, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces, hermanos, para el creyente la búsqueda de Dios debe ser algo normal. ¿Por qué? Porque nosotros le buscamos, porque Él nos buscó primero. Él nos encontró. Entonces, como Él nos encontró, Él nos buscó, entonces ahora Él pide que nosotros le busquemos. Es decir, tenemos la libertad. Esta mañana en Cali veíamos en la lección número 5 del estudio que llevamos acerca de la depravación total del hombre. Y una de las cosas que veíamos era esto: el hombre sin la regeneración no tiene habilidad de buscar a Dios, no quiere y no puede hacerlo. Pero cuando Dios regenera a una persona, entonces Dios lo habilita para que ahora sí quiera buscar. Vamos con otro punto acá. La gran fuente del conocimiento. Hasta aquí hemos aprendido tres verdades importantes. Dios nos exhorta a buscarlo. Él ha prometido revelarse a aquellos que lo buscan y los justos lo buscan. La verdad más importante que debemos captar en este punto es que las Escrituras son la única gran fuente del conocimiento de Dios para el creyente. Las Escrituras, porque entonces ¿a dónde vamos a buscarlo? ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Es la gran fuente del conocimiento de Dios. Así que yo preguntaría en esta hora, ¿cuántos quieren buscar a Dios? Yo quiero. ¿Cuántos desearían encontrar a Dios? Yo quiero. Entonces yo les pregunto, la otra pregunta sería, ¿está leyendo la Biblia? Pues no, entonces no quiero conocer a Dios. Porque si yo quisiera conocer a Dios, y yo sé que el único conocimiento de Dios está en la palabra, sí, la naturaleza me habla, pero muy borroso. Y si yo no tengo la capacidad de ver, pues no lo voy a ver. Pero si soy regenerado, voy a entender que Dios me dejó su palabra, y es en la palabra que yo puedo conocerlo. Así que, dime cuánto lees la Biblia y te diré cuándo estás conociendo a Dios. Es muy importante, hermanos, las Escrituras. Esta mañana le daba duro a los hombres, que les hablaba acerca de la importancia entonces de tener una vida devocional como pareja, y yo le echaba toda la responsabilidad y la culpa al hombre si no había una buena relación de pareja, porque la clave está en el devocional que haga la pareja o la familia, y por lo menos una vez a la semana les decía, y quien debe ser el promotor de esa vida devocional es el hombre. En 2 Timoteo 3:16, pues ahí dice toda la Escritura, toda. Obviamente cuando acá escribe se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, pero ya
se amplía ya con el canon, el Nuevo Testamento, pues se amplía para toda la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñar, es decir, enseñar ¿qué? El conocimiento de Dios. Ella es útil para redarguir, convencernos de ese conocimiento, útil para corregirnos cuando lo estamos conociendo y vemos que vamos por caminos errados, para instruir en justicia. Es la única que nos instruye en la palabra de Dios, en el camino de Dios, que es su justicia, es la palabra de Dios. Así que fuera de la palabra de Dios, hermanos, no encontramos corrección del conocimiento cuando lo estamos conociendo. Aquí hay una nota, dice que la palabra inspirada significa literalmente soplada por Dios, es traducida del vocablo griego eutenoutos, teos, Dios, y neu, soplar, y el adjetivo toda también es importante. La totalidad de las escrituras proviene de la boca de Dios, soplada por Dios, y por lo tanto no tienen error y son enteramente confiables. Yo le decía a los hermanos que iban a leer la Biblia, tanto en Cali como en Tuluá, vamos a leer la Biblia ahora en adelante poniéndole el corazón. Vamos a mirarla, vamos a entender que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, no es cualquier libro, no es un periódico, no es un libro como cualquiera, no es como leer una novela de Gabriel García Márquez, qué sé yo, que le ponga el empeño, no, es la palabra de Dios. Y entonces tenemos que llegar con esa reverencia aún hasta para poderla leer. En el Salmo 120, en el Salmo 12, perdón, y el 6, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Cómo es la palabra de Dios? Limpia, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. ¿Por qué buscar la palabra de Dios? Ello es lo más puro que hay. Son las palabras de nuestro buen Dios. La nota que encontramos aquí: la purificación y fundición de la plata se lleva a cabo de la siguiente manera. La plata se funde con intenso calor. En este punto, las impurezas flotan en la superficie y son quitadas, dejando la plata en una forma más pura. Pasar por este proceso 7 veces denota la absoluta pureza y confiabilidad de la palabra de Dios. 7 veces purificada, es decir, está al máximo de pureza. Primera de Timoteo 2:5 dice entonces el apóstol Pablo a su hijo Timoteo espiritual, dice: pues procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué es ser aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y note lo que dice acá, que usa bien la palabra de verdad. Otras versiones dicen que traza bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trazar bien o vamos a usar bien la palabra de verdad para estudiar o vivir si no la conocemos bien? De ahí la importancia de conocer la palabra para poder usarla bien. Esdras 7:10 nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Note las 4 cosas que encontramos aquí que Esdras hizo, que deberíamos hacerlo nosotros también cuando vamos a estudiar la Biblia. Esdras había preparado su corazón. Ahora la pregunta es: ¿preparamos el corazón cuando vamos a estudiar la Biblia? Señor, ¿cómo está mi corazón? Y la mejor manera de prepararlo es orar. Orarle a Dios y presentarnos: Señor, ilumíname, que mi corazón esté limpio, esté puro para poder yo llegar a la palabra. ¿Para qué preparó su corazón? Para inquirir. La palabra inquirir aquí es indagar, ¿no? O buscar. Para inquirir la ley de Jehová. ¿Para qué más? Para cumplirla, es decir, para obedecerla. ¿Y para qué más? Para enseñarla. ¿Ve el proceso? Entonces, hay una disposición para aprender la palabra de Dios. Hay una disposición aquí para conocer esa verdad. Hay una disposición aquí para cumplirla, para obedecerla. Y hay una disposición luego para enseñarla. Enseñarla es lo último. ¿Qué es lo que hacemos casi siempre? Lo hacemos de primero. Leemos la Biblia y lo primero es, ojalá que aquí ya no pase, pero por lo general pasa. El pastor está predicando: uy, esa palabra para una no es tal. De una se va para allá cuando debería venir primero a nosotros, ¿sí o no? Y ahora sí para los demás. Hay una nota allí y dice que Esdras hizo lo que después Pablo mandó a todos en 2 Timoteo 2:15.
Fue diligente en estudiar las Escrituras. Nota la cabalidad de la respuesta de a la palabra de Dios. Primero estudió las Escrituras, segundo practicó, obedeció las Escrituras, tercero enseñó a otros las Escrituras. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ahora mencionaremos que no solo deberíamos buscar el conocimiento de Dios a través del estudio cuidadoso de las Escrituras, sino que también deberíamos hacerlo en oración. La oración es un elemento esencial para todo lo que hacemos en la vida cristiana, en especial con relación al conocimiento de Dios y el estudio de las Escrituras. A continuación se presentan dos ejemplos de clamor a Dios por un mayor conocimiento de la persona de Dios y pues de la voluntad de Dios. Vamos a mirar esos dos ejemplos acá. Es el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o pedirle a Dios para nosotros entender, en este caso las Escrituras, para tener un conocimiento, para ir en pos de ese conocimiento? La oración debe ser: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, o como dice aquí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, yo creo que ese es un corazón dispuesto, que tiene que ver con la oración. Entonces uno ora diciéndole: Señor, prepara mi corazón para entender tu palabra, alumbra los ojos de mi entendimiento, o como dice acá, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y también, como vemos en Jeremías 33, 2 y 3. Jeremías 33, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Está toda la descripción de quién es Dios. Y cuando ya dice quién es Dios, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a mirar un momento este texto, que es el que dicen que es el teléfono de Dios. Un texto que todo el mundo lo usa, pero miremos lo que dice Jeremías 33. Clama a mí, esto es oración, clama a mí, y póngale que verá que está relacionado con la palabra, y yo te responderé. Es decir, si no clama, no, ¿cómo te va a responder? ¿Quiere una respuesta? Clame. Pero ¿cuál es la respuesta? Clama a mí y yo te responderé. ¿Pero qué me va a responder, Señor, cuando clamo? Aquí está la respuesta: y te enseñaré. Porque mucha gente usa este texto malo. Creen que es a cualquier cosa que clamo. Clámele a cualquier cosa y yo le responde. No, pero espérese. Ahí dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué me va a responder? Y te enseñaré. Es decir, acude a la voluntad de Dios. ¿Qué te voy a enseñar? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tiene que ver entonces con el conocimiento de Dios. Esto no es con lo que yo quiero. Entonces, está muy mal enfocado ese pasaje. Ese pasaje es: clamemos a Dios y Él nos va a responder, pero en la respuesta que Él nos da nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Las cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Y dónde están? Pues en su bendita palabra. Así que este pasaje más es como una oración de nosotros, clamar a Dios antes de entrar a leer las Escrituras. Bien, entonces así pues hemos terminado entonces con esta segunda lección, que tenía que ver pues con el incremento del conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, cómo debemos vivir entonces ahora cuando comenzamos a conocer a Dios, pues seguir en un avance de ese conocimiento. Y estos son, digamos, lecciones introductorias para luego comenzar a conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues en cada uno de los atributos que posteriormente serán desarrollados aquí en el libro. Así que dejemos ahí por hoy. Y le decimos a los hermanos que no pueden estar, ahí les va el video.